Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comicsmen. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata del Marvelverse Daredevil de Marvel Comics México. Antes de comenzar, quisiera agradecerles infinitamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comicsmen. Con el presente ejemplar hemos llegado al final de la iniciativa Marvelverse que se vino dando por parte de Editorial Televisa a lo largo del pasado año. No sabemos aún si continuarán con ella, pero por lo pronto echémosle un vistazo a cómo es que dieron su cierre con este recopilatorio dedicado a Daredevil. Daredevil tal vez sea el superhéroe Marvel a quien mejor se le relaciona con una ambientación netamente urbana. Realmente se siente que el personaje pertenece a estos escenarios y eso, en gran medida, se debe a los titánicos aportes que el escritor y dibujante Frank Miller hiciera al personaje, dotándolo de nuevas ambientaciones y una entonces nueva galería de adversarios que encajaban mucho con la temática callejera por la cual se estaba optando en sus historias. Algunos de estos adversarios eran totalmente nuevos, como Elektra, y otros eran simplemente enemigos con quien Daredevil no había cruzado caminos previamente, como el Kingpin. Daredevil hizo su debut dentro de su propio cómic, publicado en 1964, y cuya ahora icónica portada compartió espacio para mostrar a personajes Marvel ya populares y previamente establecidos, como Spider-Man y los Fantastic Four. Esto, indudablemente, para llamar la atención de los lectores de Marvel, haciéndoles ver que este completamente nuevo personaje pertenecía a dicho universo. Algo inusual que tiene Daredevil es que fue de las, entre comillas, pocas creaciones del Marvel Comics de antaño en la cual no colaboraron exclusivamente Stan Lee y Jack Kirby. Buena parte del peso creativo con este personaje fue llevado por el legendario artista Bill Everett, veterano de la edad de oro de los cómics y creador de Namor el Submarinero. Como dato curioso, el traje rojo clásico de Daredevil hizo su debut en el número 7 de la colección y en dicho número Daredevil se enfrenta a Namor el Submarinero, la otra muy famosa creación de Bill Everett. El traje rojo fue diseñado por el también legendario artista Wally Wood, quien, a pesar de haberse encargado de muy pocos números del personaje, su influencia perdura hasta el día de hoy. La portada de esta y de todas las ediciones Marvelverse corrieron a cargo del artista Alex Ross, mostrándonos estas imágenes con temática collage con aspectos clave del personaje protagonista, resaltando orígenes, enemigos y momentos importantes. La composición aquí presentada es, como siempre, estupenda. Nos muestra a Daredevil en el centro utilizando las ondas de su sentido de radar a manera de paneles para enseñar sus orígenes, su ciudad y su identidad secreta. Es una estupenda imagen. Y justo como todas las ediciones Marvelverse, esta portada se presenta con acabados metalizados, los cuales hacen un muy especial contraste con el color rojo de su traje. En el encabezado de la portada tenemos el título Marvelverse Daredevil y en la parte de abajo simplemente tenemos el logo de Marvel. En la contraportada tenemos 3 ilustraciones correspondientes a los cómics de los interiores. Veremos también la descripción del contenido, así como mención de los 6 cómics que recopila, los cuales son Daredevil número 1 de 1964, Daredevil del 179 al 181 de 1982, Daredevil número 227 de 1986 y Daredevil The Man Without Fear número 1 de 1993. El precio del recopilatorio es de 209 pesos. El cómic nos recibe con una hoja de presentación mostrándonos el rótulo de Daredevil y a continuación tenemos una con el mismo rótulo pero acompañada de su icónica imagen de portada del número 1 y el año de su creación, además del dibujo de John Romita Jr. a un lado. De inmediato tenemos el índice de contenido acompañado de una ilustración de David Mazzucchelli correspondiente a la saga Born Again. Y justo como en los anteriores tomos de esta colección, nos toparemos con una muy amena introducción por parte de Stan Lee, donde habla de sus memorias relacionadas con la creación de El Hombre Sin Miedo. Comenzamos, como es usual, con la primera aparición de Daredevil, y de igual forma, la colección mantuvo su tradición hasta el final de imprimir el número de origen en este papel de tipo más común que el resto del cómic.
Cabe mencionar que la portada no fue dibujada por Bill Everett, él solo la entintó. El arte que vemos aquí fue trabajo de Jack Kirby y se nota en sobremanera cómo quisieron que visualmente aportara lo mayor posible para destacar. Tenemos a Spider-Man, a los Cuatro Fantásticos y a los personajes de apoyo que veríamos en la serie, además de, obviamente, al personaje principal en acción. Es comprensible que se hiciera esto, ya que la mayoría de los superhéroes Marvel de aquellos años no debutaban en cómics propios. Daredevil fue de los pocos y querían apostar porque su número llamara la atención. De hecho, la portada tiene un evidente seguimiento en la primera página del cómic, en donde se nos muestra no solo la misma imagen de Daredevil en acción, sino también la portada del Amazing Spider-Man número 1, incitando a los lectores a adquirir el cómic que tienen en las manos. La historia pasa de inmediato a presentarnos al héroe y hacerlo que entre en acción, preparando el terreno para lo que serán un montón de secuencias de pelea que están por venir. Eso es algo bastante común en los cómics e historias de antaño y que se ha ido perdiendo con el tiempo. Deseaban engancharte de inmediato y hacerte sentir que te daban más por tu dinero. De manera inmediata, Everett da cátedra de secuencias de acción en un cómic, demostrando su estatus como veterano de la Edad de Oro. Uno tras otro, los cuadros van cargados de dinamismo y de acción, estableciendo rápidamente que Daredevil es un estupendo peleador, aspecto del personaje que perdura hasta el día de hoy. Otra cosa que notablemente se establece aquí, y de manera muy sólida, es el aspecto gimnasta y acrobático de Daredevil, cosa que Stan Lee y Bill Everett deseaban lograr como distintivo desde el inicio. Tras mostrarnos de lo que es capaz el nuevo personaje, pasamos a que nos relaten su infancia y se prepare el terreno para revelarnos cómo es que obtuvo sus poderes, y por supuesto averiguar el casi obligatorio elemento trágico en su vida que lo orilló a convertirse en héroe. La historia esencialmente no ha cambiado demasiado con el paso del tiempo. Vemos que elementos como la promesa que le hace a su padre desde pequeño sobre estudiar mucho y convertirse en alguien, así como los chicos del vecindario metiéndose con él y apodándolo Daredevil, continúan muy presentes. Como dato curioso, aquí nos revelan que originalmente y previo a todo tipo de arreglos de continuidad, Matt Murdock nació en 1942. Como muchos de los orígenes Marvel en aquellos tiempos, la radioactividad estaba involucrada. Recordemos que era el tema de moda en las películas y la cultura pop debido a la muy real amenaza nuclear que representaba la Guerra Fría en aquellos años. Matt queda ciego tras salvar a un anciano, ciego, de ser atropellado por un camión que transportaba material radioactivo. Uno de los cilindros que venían en el transporte cae durante el accidente y golpea a Matt en el rostro, dejándolo ciego. En estas escenas originales no nos muestran el hecho en sí de cómo el líquido radioactivo toca los ojos de Matt, pero de manera muy famosa y no oficial podemos ver una interpretación de dicha escena dentro del número 1 y primera aparición de las Tortugas Ninja, cuyo origen es uno de los múltiples aspectos que Kevin Eastman y Peter Laird ocuparon como inspiración para su cómic basándose en las aventuras de Daredevil. Un aspecto por demás clave que Stan Lee y Bill Everett cuidaron durante este primer número es enfocarse bastante en mostrar de manera respetuosa la ceguera de Matt y cómo es que una persona con esa condición se las arreglaría. Es algo que se manejó muy bien y que, de acuerdo a palabras del mismo Stan Lee, fue recibido de manera positiva de acuerdo a las cartas que recibían de personas reales con esta condición y que se enteraban de las aventuras de Daredevil. Y fíjense que, como muchos ya se habrán dado cuenta, este Marvelverse contiene los 3 cómics correspondientes a la muerte de Elektra, ocurrida en los números 179, 180 y 181 de Daredevil, y que definitivamente valen la pena por completo. Esto es Frank Miller en sus mejores épocas y leerlo es todo un paseo. Por ejemplo, vean nada más estas escenas. Esto es clásico de Miller, una narrativa secuencial impecable y llena de dinamismo, la cual sobresale, vaya o no, acompañada de diálogos. Te crees cada escena, y no es de extrañarse que estos trabajos gocen de la reputación que tienen. Es parte de un todo, claro, no solo son escenas de acción, hay toda una estructura narrativa detrás, y absolutamente todos los personajes involucrados tienen un trasfondo sólido e interesante. Jamás me cansaré de recomendar cualquier cosa de Daredevil hecha por Frank Miller, y obras de Miller en general.
A pesar de que recientemente tenga su buena dosis de detractores, siento que es un creativo que aún tiene mucho que ofrecer. Y algo que hay que tener muy presente es que a pesar de ser un cómic muy urbano y tratar de ser un poco más aterrizado en la realidad, y digo esto con unas enormes comillas, el cómic se las arregla para equilibrar esos aspectos con las suertes y peligros superheroicos exagerados que te puedes encontrar en el universo Marvel. Como por ejemplo, que tu personaje principal quede atrapado en una trampa mortal bajo las alcantarillas de Nueva York y que tenga que enfrentarse a un cocodrilo gigante para sobrevivir. Este balance es muy importante de lograr. Después de todo, son superhéroes. El número 181 es la conclusión de esta aventura que involucra a Daredevil, Kingpin, Bullseye y Elektra. Y como podemos ver acá en la portada, se trata de un cómic doble, cosa que debe tomarse en cuenta y que le da a esta edición un plus para ser adquirida. En esta última parte se nos brinda un muy marcado punto de vista por parte de Bullseye, cuya narrativa es enfocada para darle a entender al lector el profundo odio que este personaje siente hacia Daredevil. Nos muestran estas geniales escenas de Matt Murdock entrenando, acompañadas de pensamientos de Bullseye mientras este se encontraba en prisión. Estos efectos sombra que vemos para demostrarnos los movimientos veloces del personaje eran muy característicos de Miller, no exclusivos, claro, pero gracias a la naturaleza acrobática y combativa de Daredevil, Miller tenía la oportunidad de lucirse con los muy variados movimientos de pelea que podía otorgarle a este personaje en sus cómics. Bullseye continúa su narrativa y nos lleva a verlo a él en prisión, en donde tiene un muy breve encuentro con Punisher, quien lo provoca, avisándole que el Kingpin lo ha suplantado y que cuenta con un nuevo asesino principal. Punisher aparece en este cómic como preparación para lo que sería su primer encuentro con Daredevil 2 números después, en el ya clásico cómic 183, parte del arco argumental Child's Play. El Daredevil número 227 viene aquí contenido y corresponde a la primera parte de Born Again, la cual es considerada de las mejores, si no es que la mejor, historia de Daredevil. Solo viene esta parte, como ha sido usual con algunas ediciones Marvelverse. Encontraremos de igual modo el número 1 de Daredevil, The Man Without Fear, miniserie de 5 números salida en 1993 y que al igual que Daredevil Born Again cuenta con una reseña dentro del canal. Dejaremos los enlaces correspondientes al final del video por si gustan echarles un vistazo. A manera de extra, el cómic tiene este desplegado en blanco y negro de Daredevil hecho por John Romita Jr. Ahora, la pregunta obligada, ¿lo recomendamos? Absolutamente. Creo que el último tomo de Marvelverse fue de los mejores y sin duda el que en su mayoría hayan incluido trabajos de Frank Miller es un completo plus. La saga de la muerte de Elektra por sí sola hace que el cómic valga mucho la pena, toda una recomendación. Al menos cerraron muy bien. Sin duda, la mejor edición sigue siendo la de Spider-Man, pero esta que tenemos aquí me dejó bastante satisfecho. ¿Será que veamos más adelante esta iniciativa con otros personajes? Lo dudo, aunque sí sería muy interesante. Personajes como Doctor Strange, Punisher, Silver Surfer, Namor y un larguísimo etcétera serían una muy buena opción. Solo esperemos que, si eso sucede, cuiden más la selección de cómics a publicar. Y bueno pues, en Comicsmen les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, es @ComicsmenPodcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.